Hola amados, ¿cómo están? Dios esté bendiciendo sus vidas. Es un placer volvernos a ver y estar juntos rodeando la palabra de Dios para que ella llegue a nuestros corazones. Quiero compartir contigo en esta tarde una reflexión que le he titulado Desarrollando Madurez Espiritual. Esa está siendo una oración muy personal y para todos los que el Señor me permite ministrar, me permite compartir su palabra. Es el desafío de Efesios capítulo 4, versículo 12, que dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y vamos a trabajar en ese versículo y en algunas verdades que Dios quiere que comprendamos. Ahora yo quiero que entendamos este concepto o este título de Desarrollando Madurez Espiritual. Madurez espiritual es saber que cuando enfrento retos, tengo en la palabra de Dios todo lo que necesito para hacer lo correcto. Voy a repetirlo. Madurez espiritual es saber que cuando enfrento retos, que todos los enfrentamos todos los días, diferentes tipos de retos, tengo en la palabra de Dios todo lo que necesito para hacer lo correcto. Por eso pensemos, desarrollar madurez espiritual es entender a Dios y su plan, porque Dios quiere madurarnos. Es buscar obedecer lo que me dice en su palabra. Si yo no tomo la palabra de Dios, no me alimento de ella, yo no puedo ser un buen seguidor de Cristo, no puedo estar nutrido de las palabras que alimentan mi fe y mi alma. Por eso tengo que tomar decisiones con el discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal, guiando mis pasos en dirección a sus propósitos y enfocándome en sus verdades. Yo tengo algunas preguntas que quiero hoy trabajar contigo. La primera pregunta es esta: para entender cómo desarrollar madurez espiritual, la primera pregunta es: ¿en qué pensó Dios cuando creó su iglesia? Dios pensó en 4 cosas que quiero compartir. En primer lugar, Dios pensó en un cuerpo funcional. Romanos capítulo 12, versículo 4 y versículo 5 dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros. Entonces, esta primera verdad nos enseña en este cuerpo, un cuerpo que es funcional, ¿sí? Un cuerpo que funciona. Segunda verdad, en una labranza que da frutos, aparte de un cuerpo que funciona, en una labranza que da frutos. 1 Corintios 3:9, lo vamos a ver 2 veces, dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios. Esta frase es muy importante, colaboramos con Dios en diferentes cosas. Y vosotros sois, dice ahí, labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces una labranza que da frutos, esa labranza que Dios trabaja para producir el fruto que Él desea. La tercera verdad es un edificio que tiene fundamentos. La primera es un cuerpo funcional, la segunda es una labranza que da frutos, la tercera es un edificio que tiene fundamentos. El mismo pasaje, 1 Corintios, ahí en el versículo 9, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, nuevamente, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y la idea de edificio es que es un edificio que tiene fundamentos. Dios, a través de su palabra, va colocando esos fundamentos que le van a dar estabilidad y seguridad a su iglesia que Él creó. Y la cuarta verdad, ¿en qué pensó Dios cuando creó su iglesia? Pensó en un cuerpo funcional, pensó en una labranza que da frutos, pensó en un edificio que tiene fundamentos, pero en cuarto lugar pensó en una familia que tiene fraternidad. Y dice la palabra de Dios en Efesios 2:19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y dice aquí la palabra, miembros de la familia de Dios. Tú y yo, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón por la fe, reconociendo nuestra condición de pecadores ante este Dios santo, entendiendo que ni las obras, ni la religión, ni el bautismo salvan, ni ir a la iglesia, ni leer la Biblia salvan, solamente creer en Cristo, creer en su sacrificio, creer en su muerte, en su resurrección, recibirlo en nuestro corazón, como dice San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, pasamos a ser miembros de la familia de Dios. Romanos 12:10 dice:
amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Por eso esta pregunta, que tiene 4 verdades en qué pensó Dios cuando creó su iglesia, me lleva a la segunda pregunta. La segunda pregunta es ¿cómo logra Dios estos 4 propósitos? ¿Cómo los logra? Bueno, la respuesta está en Efesios capítulo 4, versículo 12. El versículo dice, a fin, la primera frase. Después dice, de perfeccionar a los santos. Después dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios al salvarnos tuvo un propósito específico y puntual, y fue el de perfeccionarnos. ¿Qué significa perfeccionarnos? Significa poner en orden, arreglar, ajustar, preparar y capacitar para algún servicio, fortalecer y hacer de uno lo que debe ser. Esa perfección es el desarrollo del potencial que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Y por eso la importancia de entender este versículo de Efesios 4:12, que creo que es un versículo para toda la vida cristiana. Nunca debemos o deberíamos desprendernos de él. Si queremos ser fieles seguidores de Cristo, si queremos ser discípulos del Señor, que hagamos su voluntad, que cumplamos su voluntad como Él quiere. Por eso, la tercera pregunta es ¿con qué trabaja Dios? ¿Con qué trabaja Dios? Y Dios trabaja con 3 cosas. En primer lugar, Dios trabaja con mi ser. El versículo dice a fin de. Y aquí tenemos 3 cosas. Número 1, salvarme. Número 2, sanarme. Y número 3, santificarme. Entendamos esto. Dios está más interesado en lo que sea que en lo que haga. Pero lo que sea se va a ver reflejado en lo que haga y en cómo viva mi vida cristiana, apuntando a lo eterno más que a lo temporal. No debemos invertir los procesos de Dios y cómo Dios trabaja, porque Dios lo primero que hace es salvar mi alma. Dios lo primero que hace es regenerar mi alma. Dios lo primero que hace es convertirme, que yo tenga el Espíritu Santo en mi corazón, que yo sea un nacido de nuevo. Y esa es la salvación, experimentar la salvación, el perdón de los pecados, la paz de Dios. Pero lo segundo que Dios hace es sanarme, sanar esas heridas del alma, esas cosas que el pecado generó en el corazón, esas amarguras, esos resentimientos. Como decía el salmista en el Salmo 66, versículo 18, que dice, si en mi corazón hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esa idea de mirar la iniquidad porque estamos abrigando pecados ahí, y es cuando entra la sanidad de Dios. La sanidad de Dios es trabajar con esos pecados internos y erradicarlos, extirparlos, y por eso lo tercero es la santificación. Pero Dios no solamente trabaja en mi ser, sino que Dios también trabaja en mi servicio. Y el versículo dice, para la obra del ministerio, para la obra del ministerio. El primer para. Esto me lleva a conocer mis dones, capacitarme día a día, comprometerme a usarlos, concretar metas, compartir a otros de Cristo y de mi fe y crecer hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Dios, desde el día que me salvó, ha estado trabajando para hacer su efecto purificador y transformador en mi corazón y mi alma. Y su deseo es que esté conectado, estar en su proceso para vivir el suceso de servirle. Servir a Dios es maravilloso. No hay algo más placentero que servir al Señor, que invertir nuestro tiempo en las cosas eternas, en aquello que no perece, sino que trasciende. Por eso Dios trabaja en nuestro corazón para que en primer lugar esté sano, ¿sí? Esté salvo, esté siendo santificado en ese efecto purificador que Él tiene, pero también Él desea, Él anhela que yo sea un siervo suyo. Y lo tercero, Dios trabaja con mi seguridad, porque dice su palabra para la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo me edifica, esa es la idea. ¿Con qué cosas me edifica Cristo? Cristo me edifica con su amor, Cristo me edifica con su verdad y Cristo me edifica con su ejemplo. Dios sabe poner fundamentos firmes y sólidos que por nada se caen. Dios
Desde que me salvó me tiene en su mano y nada ni nadie me puede arrebatar de ahí. Lo más seguro para mí es permanecer en Él y sus palabras, porque separado de Él nada puedo hacer. Entonces, ¿con qué trabaja Dios? Dios trabaja con mi ser, me salva, me sana, me santifica. Dios trabaja con mi servicio. Él quiere que yo conozca mis dones, que me capacite día a día, que me comprometa a usarlos, que concrete metas, que comparta con otros y que yo crezca hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y lo tercero, Dios trabaja con mi seguridad. Cristo me edifica con su amor, con su verdad, que es su palabra, y con su ejemplo. La última pregunta es esta: ¿en qué me debo enfocar? ¿En qué me debo enfocar? Y aquí viene la práctica de esta reflexión para la familia, de este desarrollar madurez espiritual. Y la práctica tiene que ver con lo siguiente: tenemos que seguir la verdad de Dios en amor. Tenemos que aprender a amar a Dios y su palabra. Cuando amamos a Dios y su palabra, vamos a hacer la voluntad de Dios. Pero lo segundo, tenemos que crecer en fe y en conocimiento. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y tenemos que conocer la palabra de Dios, la persona de Dios, y así desarrollaremos ese propósito que Dios tiene para nosotros. Lo cuarto es someternos a Cristo, es que nuestra voluntad se someta a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Y lo cuarto y último es edificar a otros con amor, porque Dios tiene ese plan para nosotros, que Él nos edifica a nosotros para nosotros poder edificar a otros. Y yo quiero orar con 2 Corintios capítulo 13, versículo 9. Oremos. Señor soberano, gracias por tu salvación. Me limpiaste de todos mis pecados. Tengo paz y perdón por tu perfecto sacrificio. Hoy puedo gozar de tu santidad. Tú has sabido trabajar en mi corazón como nadie, curando heridas profundas que el pecado dejó. Me has dado la mejor medicina, que es tu amor, obrando las 24 horas. Acepto tu propósito santificador en mí. Cámbiame y transfórmame a tu imagen, amado Jesús. Tengo el desafío de ser perfecto como tú eres perfecto. Recibo tu palabra que me dice: te quiero perfeccionar, haciendo una obra especial en ti, cambiando tu carácter. Te elegí para que seas un instrumento útil en mis manos. Y hoy te digo, como siempre te diré, que yo soy tu seguro en este viaje a mí. Encuentra en mí toda la plenitud y entrégate a vivir la mejor experiencia que alguien puede tener en esta vida y en la eternidad. Declaro esta oración de fe en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, gracias por escuchar la palabra de Dios, pero más gracias por meditarla, por reflexionarla. Voy a estar compartiendo algunas verdades que tienen que ver con este desafío de desarrollar madurez espiritual. Esta semana vas a escuchar desde hoy esta verdad, y el día jueves o viernes vas a escuchar lo que el domingo voy a compartir en la Iglesia Bíblica Juriquilla, en una serie que le he titulado una trilogía, o la trilogía que tiene un poder para hacerme crecer en Cristo, ¿sí? Está basado en Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios capítulo 4. Deseo lo mejor para ti, y lo mejor para ti es que tú seas ese creyente que sea perfeccionado, ¿sí? Para la edificación y para que tu vida esté siendo completa en Cristo. Te mando un abrazo, Dios te bendiga.